Un saludo a todos en nombre de Jesús. Muchas gracias por compartir un programa más Dejando Huellas de Jesús por Canal 25 Tigo TV de Yarañe. Damos inicio a este programa pidiendo la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy tenemos el privilegio de recibir una grata visita. Ella es la profe Emma Quintana, quien también es servidora de la parroquia San José Obrero y tiene también un grupo de oración. Ella está dejando huellas de Jesús a muchísimas personas. Quédate con nosotros, después de una pausita, ella ya estará contándonos su hermoso testimonio. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida, Emma, a Dejando Huellas de Jesús. Me siento muy honrada en estar aquí hoy para dar testimonio en Dejando Huellas de Jesús. Un tema difícil pero apasionante. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. Todos en el momento de nuestro nacimiento hacemos un caminar sin Jesús hasta el momento de nuestro bautismo, en el cual recibimos el Espíritu Santo, que nos une como sacerdote, profeta y rey. Entonces todos tenemos una triple dignidad, del cual no todos estamos conscientes. Somos profeta, somos sacerdotes porque enseñamos la palabra de Dios. Somos profetas porque proclamamos la palabra de Dios. Somos rey, dueño y amo de toda la creación. Qué lindo saber, ¿no es cierto?, que somos rey o reina. Pero para hacerlo necesitamos respetar la creación y respetar a Dios. ¿Cómo conocí a Jesús? Uno siempre dice, conocí a Jesús viendo a mis padres orar, enseñándome. Pero yo no puedo decir lo mismo, porque no crecí con mis padres. Tuve una niñez, una infancia muy dura, llena de soledad. Pero tuve los sacramentos y desde entonces sentí que Dios estaba conmigo, que Jesús estaba siempre a mi lado, amándome, acompañándome, guiándome y alentándome a seguir adelante. Sé que hay miles de circunstancias en que uno conoce a Jesús.
Unos lo conocen en la alegría, otros lo conocen en la tristeza, otros lo conocen en la enfermedad, otros lo conocen cuando ya no pueden seguir el camino, otros cuando están desesperanzados y otros lo conocen en la muerte. Yo conocí a Jesús en la tristeza. Cuando pasé por el mismo dolor que la Virgen María. Cuando la muerte de mi hijo, que lo mataron cruelmente. Y esto hizo que yo navegara en dos aguas, como se dice, porque navegaba entre el amor y la impotencia, el odio. Navegaba entre el amor y la justicia. Navegaba entre el amor y la maldición. Cuando yo recibí la noticia, la oscuridad llegó a mi vida. La muerte de mi hijo fue el impacto más fuerte que yo tuve que soportar en esta vida. Porque uno no acaba de comprender. Porque uno sí o sí está obligado a buscar una respuesta. Puedo decir desde varios aspectos que yo tuve una esperanza, que la fe no me abandonó. El dolor no pasa, pero tuve que aliviar con la esperanza. Y en ese trance comprendí que lo que tenemos que superar es el sufrimiento, que es ya una actitud mental, una actitud de vida. Durante los 2 primeros años de la muerte de mi hijo, yo pasaba las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo delante del Santísimo en la iglesia, porque no soportaba pasarlo en mi casa. Y una madrugada, estando allí frente al Santísimo, cuando nadie sabía que yo estaba allí, sentí una mano en el hombro izquierdo. Lo sentí, sí. Pero yo pensé que era el cura párroco que venía para decirme que me fuera o para consolarme. Entonces traté de palpar esa mano, pero no encontré. Pero seguía allí. Y no entendía, pero me puse de pie, me di la vuelta a buscar quién me tocaba, pero no encontré. Sentí temblar las piernas. Me senté, llorando como siempre. Y fue ahí que entendí que Jesús tomó mi corazón hecho pedazos, que me otorgó un corazón nuevo, un corazón del cual emanaba paz.
Fue una noche muy especial. Y ahí tomé la decisión de alabarlo, seguirlo, bendecirlo en todo tiempo. Esta experiencia a mí me aportó muchos conocimientos y puedo decir también que me aportó muchos logros, porque me impulsó a investigar, a buscar y a nutrirme con más profundidad de la palabra de Dios. Y en esta búsqueda de entender qué es la vida y qué es la muerte, yo pude entender en cuanto a la vida, que es un regalo que no valoramos en su justa dimensión, porque es un regalo tan maravilloso que nosotros tenemos un para qué estamos y tenemos un porqué del para qué. Nosotros somos 7.000 millones de personas que no somos iguales, que cada uno viene con una huella dactilar diferente. Cada uno somos únicos e irrepetibles, pero todos venimos para dejar lo mejor de sí. Nadie puede ir de esta vida sin haber aportado. Y repito, nadie puede ir de esta vida sin haber aportado. Desaprovechamos la vida porque siempre estamos pensando en el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué debo hacer? Y no disfrutamos del presente. Quédate con nosotros después de esta pausita. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia que guardará mis entregas, fecundadas en la sangre que aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que en los
los brazos de su dueño nació, sostenida en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como un grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bueno, como les decía, que he aprendido en cuanto a la muerte que no somos solo lo que vemos, sino que tenemos también un cuerpo energético que da vida a ese cuerpo físico. Y que lo que muere es la parte biológica, esa parte física. La energía se retira de nuestro cuerpo, dígase alma, espíritu, y se transforma. Va a otro plano para su evolución y para su encuentro con Dios. En mi experiencia pude notar que los cambios más resaltantes se dieron en los padres que perdieron a sus hijos. Porque, como dije, uno sí o sí busca respuestas y necesita encontrarlas. Para encontrar de vuelta sentido a la vida. Esta experiencia me llevó a compartir con otras personas lo que yo había encontrado. Vinimos aquí para saber que todos somos hermanos. Que nadie puede solo, que necesitamos de la ayuda de Jesús y de los hermanos. Hoy por hoy, llevo muchos años haciendo servicios para el Señor, gracias a la oportunidad que me ofrecen los hermanos. He desempeñado muchas actividades y muchas funciones también. Fui sacristana de la parroquia durante 2 años, un trabajo sumamente delicado, pero reconfortante también. Coordino la misa de los domingos. Hago las moniciones y eso tengo conciencia de que implica muchísima responsabilidad. Tengo un grupo de oración del Santo Rosario.
Nos reunimos todos los días a las 3 de la tarde para leer el Evangelio del día, meditarlo y culminamos con el Santo Rosario y el canto que no puede faltar. Esta actividad llevamos haciendo casi 3 años ininterrumpidamente. Al principio no nos conocíamos, unas eran de Villarrica, San Lorenzo, Ñemby, Lambaré, y sin embargo nos uníamos para nutrirnos de la palabra de Dios, para orar, para pedir intercesión también. Pero un día tomamos la decisión de conocernos y pactamos un encuentro. Fue algo muy hermoso, muy hermoso. El conocernos, el abrazarnos, el compartir ese momento nos nutrió de más fuerza aún para seguir adelante. También formo parte de una comunidad denominada Comunidad de San Roque González de Santa Cruz, una de las tantas comunidades que apoya a la parroquia. Realizamos varias actividades para apoyar a la parroquia, hacemos Cuaresma en familia, Navidad en familia, y estamos siempre atentos a las necesidades de nuestros hermanos. También tuve el momento para prepararme y ser ministro extraordinario de la comunión, llevando la comunión a los hermanos que ya no pueden asistir a la iglesia. Y siempre que lo requieran, entonces allí estoy yo para llevar esa sagrada comunión. Y bueno, soy también fiel seguidora de las propuestas y planteamientos de Ñande Yarañe. Siempre que pueda, estoy allí para apoyar, para ayudar. Y bueno, en este grupo tan hermoso de Ñande Yarañe, conocí personas extraordinarias y por nombrar conocí al Padre Víctor, de quien sigo aprendiendo muchísimas cosas sobre la palabra. Hoy día mi corazón está agradecido. Gracias a Dios por rescatarme. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por tanto que nos brinda cuando nosotros recurrimos a Él. Gracias por la familia que me conserva. Y yo creo, hermanos, que todos tenemos que estar inmensamente agradecidos con Dios, porque sabemos que la gratitud hace que las cosas se manifiesten y fluyan. Queridos hermanos, la palabra dice que donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Dónde tenemos ese tesoro? ¿En la tierra o en el cielo? Sabemos
que la religión son normas y que la espiritualidad es lo que nos une a todos. Entonces podemos afirmar que no es la religión lo que te salva, sino que lo que te salva es tu espiritualidad. Es decir, nuestra relación con Dios. Nosotros hemos venido a servir. Y tenemos que tener en cuenta que todos venimos con un tiempo de entrada y otra de salida. Y recuerda, hermano, una ganancia extraordinaria y eterna esperan a todos quienes se juegan la vida por Dios y su reino. Miles de bendiciones. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerda siempre que todos los lunes a las 21 horas aquí nos encontramos por Canal 25 Tigo TV de Yarañe. Y recuerda otra cosita, dejar huellas de Jesús, de amor, amistad y compasión a los demás. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.